Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo, como cada martes, aquí transmitiendo desde la ciudad de Houston en vivo el podcast de Veritas Fidei con mi coanfitriona, Mónica Franco. Moni, ¿cómo estás? Hola, Cris. Hola a todos, bienvenidos. Ya saben que estamos en vivo. Cualquier error de producción o que se corte la transmisión, por favor, regrésense. No nos vamos hasta que se acabe el tema. Y todo es culpa mía, recuérdenlo, ¿ok? Si no es culpa mía, es culpa de Cris. Exactamente. Si no, los perros que nos están viendo aquí, que no pueden ver en la puerta, pero a veces nos ponen a sudar aquí con los ruidos que hacen. Pero pues todo es parte de estar transmitiendo en vivo desde aquí, desde su casa, desde su estudio. Y pues estamos felices de estar con ustedes. Y pues hoy es una ocasión un poco especial, ¿no, Moni? No, todavía tenemos 2 minutos para saludar, Cris, antes de pasar a qué vamos a ver hoy y qué va a pasar hoy. Yo ya quiero brincarme al grano y no me dejan. Vamos a saludar primero. Órale, vamos a saludar. Fer Armenta Ortega, un saludo desde Nogales, Sonora. Saludos a Nogales, bendiciones. Pablo Fernando Espitia, buenas noches, gracias por todo lo que hacen. Saludos desde Colombia. No, gracias a ustedes por acompañarnos. Un abrazo fraterno. Esther Texidor Suárez, saludos desde Puerto Rico. Saludos a la isla de Puerto Rico, bendiciones. Gabriel CR, saludos cordiales desde Perú, amados hermanos. Gracias. Oye, Cris, bueno, primero que nada aquí, Madeleine Rieder. Hola, buenas tardes, chicos. Muchas gracias por su tiempo y ayudarnos a comprender mejor el cristianismo. Dios los bendice, los amo. Te amamos, Ma. ¿Cómo están? Gusto de Siempre es un gusto que leerlos. nos acompañes. Elías Velázquez, saludos desde Villa Constitución, Santa Fe, Argentina. Hasta Argentina, un abrazo, Elías. Ramón Ortiz Estrada, saludos y bendiciones desde Mexicali, Baja California. Desde la Baja también, ya de estar haciendo calorcito por allá. Un abrazo, Ramón. Si te das cuenta, Cris, Esther y Pablo Fernando Espitia, Esther Texidor, y hay varios que ya reconocemos que nos acompañan aquí, que es de mucha bendición para nosotros que los tengamos aquí. Ya son de casa, básicamente. Tenemos pues ciertas personas también que nos han pedido oración, que nos han compartido, de hecho, a través de este medio, que están pasando por situaciones difíciles, y también debemos ser sensibles y estar para eso, para interceder unos por otros, para orar. Y les podemos decir muy honestamente que Moni y yo oramos por ustedes todas las noches antes de dormir. Moni y yo oramos por muchas cosas, entre ellas por ustedes, los que nos han dicho que están pasando por situaciones difíciles. Así que así lo hemos hecho y pensamos seguirlo haciendo mientras Dios nos dé vida, ¿no? Sí, así es. Bueno, ya estamos a la hora, pero voy a dar 3 saludos más y al final, recuerden, vamos a contestar preguntas, a seguir con los saludos. Javier Andrés, saludos Cris Dupont desde Chile, que el Señor les bendiga. Saludos a Chile, un abrazo. Y Armando Diosdado, saludos desde Rosarito, Baja California. Otra persona desde la Baja, un saludo, Armando. Y María Nicolasa Ramos, buenas noches, bendiciones, presentes desde Colombia. Un saludo muy caluroso a Colombia, bendiciones. Damián Venecio, buenas noches, saludos Cris y Moni. Vengo atrasado con los podcasts, pero me estoy poniendo al día. Voy por el inicio de esta temporada, Dios los bendiga y siguen siendo de gran ayuda para la edificación del cuerpo de Cristo. Pues gracias, Damián, y lo bueno es que ahí se queda el material y uno lo puede ir consumiendo a su paso, así que aquí estaremos también a tus órdenes, Damián. Iván Guzmán, hola, saludos, que Dios los bendiga. Gracias, Iván, igualmente Dios te bendiga. Pues Cris, vamos a continuar los saludos y todo eso al final. Perfecto. Perdón que entramos un poquito tarde para los saludos, pero pues buenas noticias y malas noticias, Cris. Tristemente hoy acaba la temporada 3 y vamos a hacer una pausa para reiniciar la temporada 4. Todavía no sabemos exactamente cuántas semanas van a ser, pero vamos a tenerlos informados. Y así es. Bueno, pues hemos estado viendo la veracidad del Nuevo Testamento, Cris. Ya vimos quién escribió los evangelios, cuándo se escribieron, ya vimos los nombres propios, ya vimos también el lenguaje de la Biblia. Y hoy
vamos a cerrar con algo muy importante que es pruebas de veracidad. Sí, y esto va, obviamente, platicamos Moni y yo que hay mucho que podríamos decir. Hay otro argumento muy bueno que no hemos tocado, pero desafortunadamente no tengo un escrito formal que pueda compartirles aún. Es parte de los proyectos que tenemos de coincidencias no diseñadas entre los evangelios. Es decir, que hay coincidencias entre un evangelio y otro que se validan. Tal vez comentarios que uno tal vez pensaría que no tiene nada que ver con el tema, pero que es explicado por otro evangelio en otra parte. Entonces, ese no lo tenemos aún. Esperamos en el futuro escribir de ello, pero hoy vamos a cerrar con varios criterios de autenticidad. Es decir, ya vimos, Moni, que el texto nos llega fiel del Nuevo Testamento. Ya vimos que tenemos varias líneas independientes que nos confirman que el Nuevo Testamento es verídico, que no estamos hablando de historias como de Harry Potter. Y disculpen si me escuchan a veces repetir esto de Harry Potter, porque yo no sé qué pasa, Moni, pero hay una tendencia ahorita en redes sociales de que vienen ateos y les gusta comparar los evangelios con Harry Potter. Así que es mi forma de responderles indirectamente aquí a estos amigos ateos. Pero Chris, por eso este tema me encanta. Me fascina y ustedes van a ver por qué. Pues, ¿qué te parece si nos adentramos, Moni? Dale, Chris. Y bueno, a todo esto, el punto es, ok, sabemos que tenemos un texto que nos llega fielmente, pero ese texto puede ser una novela. ¿Cómo sabemos que lo que ahí está escrito es verdad? Y bueno, vamos a remontarnos un poquito al pasado, al podcast número 1, ¿no, Moni? El podcast número 1 donde hablamos de, primero que nada, si existe la verdad. Y demostramos que la verdad existe y se puede verificar, se puede investigar. ¿Y puedo hacer un paréntesis, Chris? Claro, por favor. Por favor, dejen de decir, tu verdad no es mi verdad. Sí, no hay tu verdad y mi verdad, existe la verdad y tu opinión. Exacto. No existe tu verdad y mi verdad. Hay verdad objetiva y verdad subjetiva, eso sí, pero para todo ese tema les recomendamos empezar con el podcast en la temporada 1, porque empezamos con ese tema a mucho detalle. Pero creo que vale la pena recalcar qué es la verdad. Y lo que nosotros usamos es lo que los filósofos llaman una teoría de correspondencia de la realidad. Y vamos a ver un par de diccionarios. Por ejemplo, el diccionario Reverso dice que la verdad es la adecuación entre una proposición y el estado de cosas al que refiere. ¿Sí? Es la adecuación entre una proposición y el estado de cosas al que se refiere. El de la Real Academia me parece un poco más vago y ahorita voy a aclarar un poco más. Dice, conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. Aquí específicamente en la rama de filosofía que se llama epistemología, que esto es cómo obtenemos conocimiento, y nosotros lo que hacemos es adoptar una teoría de correspondencia de la verdad. Y aquí está la definición. La teoría de correspondencia de la verdad afirma que la verdad o falsedad de una afirmación está determinada solo por la forma en que se relaciona con el mundo real y si describe con precisión, es decir, si se corresponde con tal mundo. En pocas palabras, verdad es cuando algo corresponde con la realidad. La verdad depende de la realidad, no de nuestros sentimientos. La verdad depende de la realidad, no de nuestros sentimientos, corazonadas,
de que si amanecimos de buenitas o de malitas en la mañana, eso depende, la verdad no depende de eso, depende de la realidad. ¿Ok? Ahora, otro obstáculo aquí que vamos a ver es que la Biblia, y en particular el Nuevo Testamento, tienen historia. ¿Okay? Aquí la objeción de muchos ateos, escépticos, agnósticos es que, bueno, es que la Biblia tiene milagros, es que la Biblia tiene teología, es que la Biblia tiene una agenda X. No importa, el que tenga teología, el que tenga milagros, no significa que no tenga historia también. Eso es una falacia de falsa dicotomía o incluso tricotomía. El que tenga historia, déjenme darles un ejemplo. Los historiadores están convencidos de que Alejandro Magno existió, de que tuvo un caballo que se llamaba Bucéfalo, de que dominó básicamente el mundo conocido en aquella época, que llegó hasta la India, etcétera. Tenemos recuentos de sus batallas. Tenemos 2 biografías muy importantes de Alejandro Magno. Y la más confiable, la que los historiadores consideran más confiable, empieza diciendo que Alejandro Magno es descendiente de Hércules. ¿Ok? Y no por eso, no porque tienen presagios milagrosos o intervenciones divinas de los dioses, los historiadores dicen, uy, aquí ya mencionó a Zeus, vamos a convidar a las llamas este escrito. Claro que no. Lo que hacen es utilizar criterios de historicidad, criterios de autenticidad que vamos a utilizar hoy para ver qué es verdad y qué es falso en un escrito de cualquier autor. Y esto lo seguimos usando hoy. Así que veamos entonces cómo se hace la historia. Cómo, y por cierto, estos criterios se pueden transportar también a tiempos modernos en materia forense, en materia legal. Cuando un policía, un detective está tratando de discernir lo que es la verdad, lo que es falso dentro de un caso criminal, acuden a este tipo de criterios también. Son los mismos y son muy similares. Hay algunos adicionales, obviamente, que tienen que ver con estudios de Jesús histórico, pero estos son muy comunes y se siguen usando hoy. Primero vamos a ver cómo se hace historia. Primero vamos a ver testimonio temprano, testimonio presencial, testimonio vergonzoso, testimonio doloroso, testimonio esperado y testimonio extrabíblico. Quiero darle crédito al doctor Frank Turek porque él hizo un compendio muy muy bueno de este argumento y queremos darle crédito a él. Les recomendamos mucho los libros del doctor Frank Turek. Aquí tenemos algunos de ellos y la mayoría vienen en español. El de I don't have enough faith to be an atheist, no tengo suficiente fe para ser ateo, es su libro principal, muy muy bueno. Tiene otros, se lo recomendamos ampliamente también. Bueno, ¿qué te parece si brincamos al primero, Moni? Vamos, Chris. El primero es el testimonio temprano y aquí ya hemos visto esto, pero vamos a recalcarlo muy muy pronto. Tenemos un gráfico aquí donde estamos poniendo un periodo de unos 40 años que viene desde la crucifixión, obviamente la muerte de Jesús, hasta la destrucción del templo en el año 70. Entonces estamos cubriendo aproximadamente desde el año 30 hasta el año 70. Y tenemos ahí una serie de acontecimientos y esto nos, de nuevo, si hacemos una analogía aquí de tiempos, tenemos testimonio muy temprano. Pablo, que escribió prácticamente una tercera parte del Nuevo Testamento, muere por ahí de mediados de los 60, 65, 66, más o menos. El hermano de Jesús, Santiago, muere por esas fechas también, por el año 63, 64. El libro de Hechos también fue escrito por el escritor Lucas.
Y Primera de Corintios se escribe por el año 55, también por el apóstol Pablo. Entonces tenemos una serie de autores y de escritos muy, muy tempranos. Por ejemplo, Primera de Corintios, ya hemos visto en varias transmisiones del podcast, que tiene un credo en 1 Corintios 15 que se remonta a entre 6 meses y 5 años después de la crucifixión. Es decir, es material muy, muy, muy temprano, muy fresco, que es oro molido en cuestiones de historicidad. En ningún otro escrito de la antigüedad tiene testimonio tan temprano, tan fresco, como lo tenemos en el Nuevo Testamento y en particular 1 Corintios 15. Lucas escribe el libro de Hechos y Hechos se terminó de escribir por ahí del año 60, tal vez un poco más tarde. Y obviamente como Lucas se presta de material de Marcos, Marcos es anterior a Lucas, lo ponemos por ahí en el año 50 o antes. Y Gálatas sabemos que se escribió, fue una de las epístolas de Pablo, una de las cartas de Pablo, se escribe por ahí del año entre el 46 y el 48 después de Cristo. Todo esto es lo que llamamos la era de los testigos presenciales o de testigos oculares. No hay otros escritos de la antigüedad de la época que tengan tanto testimonio y aparte testimonio tan temprano como el Nuevo Testamento. No lo hay. De nuevo, si hacemos un recuento, Moni, de las biografías de Alejandro Magno, aquí estamos hablando que para el año 48 o antes, de hecho, el credo de 1 Corintios 15 es de, digamos, unos 5 o 6 años máximo después de la crucifixión, ya tenemos material de Jesús. Lo tenemos ya por escrito desde el año 48, tal vez un poco antes, 46, 48. Ok, si hacemos lo mismo con las biografías de Alejandro Magno, tenemos que esperar 350 años para la primera copia completa de Alejandro Magno. ¿Cómo se vería en la línea de guía, Chris? Bueno, yo creo que sería como se saldría aquí de la pared de la casa, la gráfica. ¿Ok? Ese es la frescura y del testimonio que tenemos, testimonio muy temprano. Esto es lo que ha llevado a arqueólogos como el Dr. William Albright, arqueólogo muy, muy eminente, que escribió y dijo, ya lo hemos citado aquí, dijo, en mi opinión, todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por un judío bautizado entre los 40 y los 80 del siglo I, muy probablemente entre el 50 y 75 después de Cristo. Y aquí ya argumentamos que básicamente, con argumentos, todos los libros del Nuevo Testamento, tal vez con excepción del Apocalipsis, fueron escritos antes del año 70. Incluyendo Juan, el Evangelio de Juan, sí, incluyendo el Evangelio de Juan. Y ya dimos buenos argumentos para eso. Siguiente punto es el testimonio presencial, es decir, no es lo mismo tener un recuento de un testigo que estuvo ahí que de un testigo que nos da información de segunda mano. Es decir, cuando un detective investiga un accidente, es más confiable el testimonio de la persona que vio el accidente a una persona que le contaron del accidente de segunda mano. ¿Sí? Ese es básicamente el punto principal de esto. Y aquí quisiera hacer un ejemplo muy, muy breve. Cuando, de nuevo, amigos ateos, si van a hablar y tratar de comparar a Harry Potter con el Nuevo Testamento, con Lucas, por ejemplo, los reto a encontrar un párrafo similar a este en los escritos de Harry Potter. ¿Ok? Lucas 3 dice así: en el año 15 del reinado de Tiberio César,
Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea, Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite y Lisanias en Abilén. El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Pregunta: ¿suena esto a un invento de Lucas? ¿Suena a mitología antigua? Fíjense, aquí vamos a ver 4 puntos. Aquí, Lucas nos está dando una fecha exacta. Con esos datos que nos está dando Lucas, sabemos que está refiriéndose exactamente al año 29 después de Cristo. Exactamente al año 29 después de... Son marcadores históricos verificables, ¿ok? Punto número 2. 8 personajes de la historia secular son mencionados en este pequeño párrafo. De nuevo, no son inventos, estos están verificados por historia secular. Ya quisiera ver, Moni, por ejemplo, que nuestros amigos ateos produzcan materiales históricos fuera de Harry Potter, donde se menciona a Voldemort o a Harry Potter o a etcétera. ¿Sí? Me parece de veras deplorable que utilicen ese ejemplo. Punto número 3. Todos se sabe que vivieron en ese tiempo. Todos estos personajes de la historia secular sabemos que vivieron en aquel tiempo. Y esto no suena como un cuento de hadas o un mito. Me encanta hablar de este hombre cuando hablan los expertos y hablan con autoridad. Hay un gran hombre que fue el arqueólogo Sir William Ramsay. Y este era uno de los arqueólogos más eminentes en Inglaterra. Y cuando se dio a la tarea de empezar a hacer excavaciones en cuanto a relacionadas con escritos en la Biblia, él dijo: voy a darle la oportunidad al libro de Hechos de tal vez guiarme en algunas de estas excavaciones. Empezó muy escéptico en que encontraría algún cabo de verdad en los escritos del Nuevo Testamento. Y entonces empezó a utilizar el libro de Hechos, y el libro de Hechos básicamente le llevó a una carrera en arqueología absolutamente rica y extremadamente fructífera en materia de arqueología histórica. Y esta es una cita del mismo doctor Ramsay. Dice así: comencé estudiando el libro de Hechos con reservas en cuanto a su historicidad. Terminé finalmente por darme cuenta que el exquisito detalle que muestra coincide con la arqueología, ratificando su confiabilidad histórica. Y luego dice que él pone a Lucas como uno de los grandes historiadores de la época clásica. A ese nivel pone a Lucas. ¿Por qué? Porque el libro de Hechos, y tenemos artículos de esto que les vamos a compartir junto con el podcast. En Hechos tenemos un artículo, y nos quedamos cortos, por cierto, con 84 detalles que confirman que nos viene de testigos presenciales. Es decir, detalles de los nombres de algunos de los dirigentes a los que cuando va Pablo a algún lugar dentro de sus viajes misioneros, utiliza los nombres correctos para ciertas regiones, utiliza vocablos locales, etcétera, y utiliza obviamente en la geografía, en la orografía, etcétera, etcétera. Y Lucas incluye, el Evangelio de Lucas tiene otros también detalles históricos confirmados. Curiosamente, también el Evangelio de Juan tenemos un artículo con 59 detalles confirmados
o comprobables de testigos presenciales del Evangelio de Juan. Y el Nuevo Testamento, por cierto, cita más de 30 personas confirmadas por fuentes seculares o por la arqueología. Y vamos a pasarles ahora mismo en pantalla, para los que están viendo esto en vivo. Aquí vienen los personajes históricos que están también mencionados en fuentes externas. Y ahí empezando con Agripa I, Agripa II, Ananías, Anás. No los voy a mencionar todos. Viene mencionado también el emperador Claudio, Drusila, Gamaliel, el maestro de Pablo. En la siguiente página vemos aquí a Porcio Festo, a Sergio Paulo, a Tiberio César, Herodes, básicamente. Si quieren por ahí, si alguna vez se han confundido con todos los Herodes que menciona el Nuevo Testamento, bueno, ahí están: Herodes Antipas, Arquelao, Herodes el Grande, Herodes Felipe I y II, etc. Y vienen también, ahí hemos puesto a la derecha la referencia de en dónde es mencionado tal personaje histórico. Amigos ateos, buena suerte haciendo lo mismo con sus escritos de Harry Potter. Esperamos la evidencia, ¿ok? Esto es lo que ha llevado también a estudiosos como Jeffrey Seller en un libro, este es un artículo que escribió: ¿Es la Biblia verdad? Y dice así, en cuanto a arqueología bíblica, dice: de formas extraordinarias, la arqueología ha afirmado el núcleo histórico del Antiguo y Nuevo Testamento, corroborando puntos claves de historias de los patriarcas de Israel, el Éxodo, el reino de David y la vida de Jesús de Nazaret. Quisiera darles una pequeña probadita de lo que estamos hablando aquí en materia de arqueología. Quisiera también referirlos, si quisieran hacer un estudio detallado del libro de Hechos, hay el compendio más importante que creo yo se ha escrito del libro de Hechos, es del Dr. Craig Keener. Desafortunadamente está en inglés. Ese es el problema número 1. Y el problema número 2, aquí lo tenemos, aquí arriba. Vamos tal vez a mostrarles por ahí una foto. Pero cada libro es como de 20 centímetros de grueso, de grosor. Y son 4 tomos, llenos de detalle histórico del libro de Hechos. ¿Ok? De nuevo, amigos ateos, agnósticos y fans de Harry Potter, les reto a que puedan hacer un escrito de esa magnitud. Ok, yendo directo a la evidencia arqueológica. En 1961 se descubrió por ahí una placa o una piedra con el nombre de Poncio Pilato labrado. En aquellos tiempos incluso algunas personas dudaban de la existencia de Poncio Pilato. Creo que este grabado en piedra echó por tierra ese argumento, y precisamente esta piedra labrada en latín dice: Poncio Pilato, prefecto de Judea. Es una placa de entre el año 26 y 37 después de Cristo, descubierta en 1961. Impresionante descubrimiento. Si recuerdan, el primer viaje misionero de Pablo estuvo en Creta, y allí conoció al procónsul que se llamaba Sergio Paulo. Bueno, en 1887 descubrieron, por cierto, una placa que menciona al procónsul en Creta, a Sergio Paulo, personaje histórico. Hay otra inscripción en piedra, en latín.
Este es un descubrimiento aún más reciente, es el osario de José Caifás, el sumo sacerdote. Caifás fue sumo sacerdote entre el año 18 y el 36 después de Cristo, y este fue descubierto en 1990. Y tenemos ahí el osario con la inscripción muy, muy clara de José Caifás, el sumo sacerdote. Esta me encanta, es cuando tuve la oportunidad de estar en Corinto, me tocó, quise ver esta inscripción porque ahí es donde la descubrieron y desafortunadamente no la tenían ahí mismo porque la habían prestado a otro museo, pero el curador del museo me dice, sí, exactamente esa la descubrimos aquí, y me señaló por ahí a un pequeño campo donde la habían descubierto. Cuando Pablo está en Corinto, escribe la carta a los romanos, ¿sí? Bueno, Erasto es una de las personas que se menciona en Romanos y era el tesorero en Corinto. Obviamente esto está en latín y dice así, dice Erastus pro aed, luego viene sp stravit, que traducido a nuestra lengua vernácula dice Erasto por su edilidad establecido por su propia cuenta. Es decir, el mismo Erasto se pone una placa conmemorativa para sí mismo, y esto corrobora lo que dice Romanos 16:23. Cuando Pablo ya se despide en su epístola a los romanos, que escribe desde Corinto, dice así: saludos de parte de Gayo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de este lugar. También les mandan saludos Erasto, que es tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. Impresionante testimonio ahí que corrobora la arqueología en los escritos del Nuevo Testamento. Vámonos rapidísimo, aquí vamos a ver otro testimonio. Testimonio vergonzoso, ¿qué es esto? Bueno, aquí a lo que nos estamos refiriendo es que cuando uno se inventa un escrito, no vas a poner normalmente detalles que te pongan a ti en una luz vergonzosa, humillante. No te vas a poner tú a humillarte cuando estás inventando un escrito, ¿sí? Oye, Cris, como el típico hombre que, ¿y cuántos eran? No, pues eran 5, pero yo los dejé peor y era una niñita, ¿no? Sí, es que me peleé en la escuela y llegaste con el ojo así, ¿no? Y dice, pues hubieras visto los 5 cómo quedaron, ¿no? Y le pegó una niñita, y le pegó una niñita, le dio un moquetazo en el ojo, ¿no? Bueno, es precisamente eso mismo, Moni. Es testimonio vergonzoso. Bueno, el Nuevo Testamento está lleno de testimonios vergonzosos, muy vergonzosos. Por ejemplo, los apóstoles se pintan como torpes. Si vemos Marcos 9, Lucas 18, Juan 12, no comprenden las parábolas de Jesús. No entienden las parábolas. Son indiferentes. Se duermen en vez de orar con Jesús. En su momento de más angustia, Jesús le dice, oren por mí, y ellos ¿qué hacen? Se duermen. ¿Ok? Los escritores del Nuevo Testamento, ellos mismos se duermen en vez de estar acompañando y consolando y orando con su maestro. No se esfuerzan por darle una sepultura digna a su maestro. Cuando muere su maestro, ¿quién lo entierra? Un miembro de Sanedrín que era secretamente seguidor de Jesús, José de Arimatea. Qué vergonzoso era para esa época que el maestro fuera sepultado por un miembro de del Sanedrín, que eran los enemigos de Jesús básicamente. Son reprendidos, por ejemplo, Pedro es llamado Satanás por Jesús en Marcos 8:33. Y en Gálatas 2:11, Pablo reprende a Pedro por una cuestión teológica. Básicamente le llama hipócrita en Gálatas 2. Si estás inventando un escrito, no vas a poner este tipo de detalles.
Y no termina ahí, es peor aún. Se ponen como cobardes. Pedro niega a Jesús 3 veces. Los discípulos huyen cuando las cosas se ponen difíciles para su maestro. ¿Y quiénes son los valientes de la historia? Los hombres fuertes que libran a las mujeres de las garras de los romanos. No, son las mujeres las que son las valientes anunciadoras de la resurrección de Jesús, no los hombres, no sus seguidores. Aparte, se muestran escépticos, dudan. A pesar de que Jesús les dijo, voy a morir, voy a resucitar, varias veces en Juan 2, Juan 3, Juan 18, Mateo 12, Mateo 17, Mateo 22, les dice, voy a resucitar. ¿Y qué es lo que hacen? Dudan cuando escuchan de su resurrección. Y algunos, como Tomás, incluso dudan después de verlo resucitado, como está en Mateo 18, 17. Y no termina ahí. Jesús era considerado fuera de sí, era considerado como un loco por su propia familia. Y cuando vienen para llevarlo a casa, esto está en Marcos 3:21. Es abandonado por muchos de sus seguidores, Juan 6. Sus propios hermanos no creían en él, Juan 7:5. Algunos lo ven como un engañador, Juan 7:12. Hace enojar a los judíos al punto que lo quieren apedrear, Juan 8:30. Es llamado loco, Juan 10. Es llamado borracho o bebedor de vino, Mateo 11. Es llamado endemoniado, Marcos 3 y Juan 7. Sus pies son enjugados por una mujer, que podría ser interpretado como un avance sexual en Lucas 7:36, y ahí está relatado también. Y es crucificado, a pesar de que el Antiguo Testamento en Deuteronomio 21:23 dice que es maldito todo aquel que es colgado de un madero. Más vergonzoso no podría ser los testimonios en el Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que sucede? Que esto le da autenticidad. Quiere decir que los escritores del Nuevo Testamento no se inventaron esto, sino se habrían puesto en una luz más favorable en sus escritos. Siguiendo por esta línea, testimonio doloroso quiere decir que las creencias y las prácticas de los apóstoles cambiaron de manera que sus vidas entraron en peligro y sufrieron por el mensaje, por cambiar el mensaje. Muchos en tiempos modernos dicen, ¿por qué los judíos no creen en Jesús? A ver, permítanme decirle que la gran mayoría de los primeros seguidores de Jesús eran judíos y cambiaron sus prácticas. Por ejemplo, antes creían en sacrificios animales, después en el sacrificio de Cristo. La ley de Moisés era lo que regía antes, después la vida abundante en Cristo Jesús. Antes, monoteístas estrictos, después adoptan la Trinidad en un Dios trino. A Jesús se le empieza a adorar como Dios, se le dan oraciones, se le pone sentado a la diestra del Padre, etc. Antes tenían el día de reposo, después cambian la adoración al domingo. Y por cierto, de esto hablamos ya en podcast anteriores, no vamos a ahondar mucho. Mesías conquistador era lo que esperaban en el Antiguo Testamento. Mesías sacrificial, dador de vida eterna, es lo que adoptan como creencia después de Jesús. Y obviamente la circuncisión y todo el sistema levítico de leyes es sustituido por el bautismo y la comunión. Podríamos decir también, ¿qué ganaron los escritores del Nuevo Testamento al inventar una nueva religión? Bueno, por lo general, la gente lo que busca es poder, control, ganancias financieras o algún tipo de favor romántico o sexual de alguna manera. Por esas tres cosas se producen todos los crímenes. Bueno, aquí la pregunta sería, ¿cuál de todas estas ganaron ellos, los inventores de una nueva religión? Obviamente, lo que tenían ellos eran motivos para decir que la resurrección no sucedió,
para preservar sus vidas. El afirmar que la resurrección sucedió les costó la vida a muchos de ellos y estuvieron dispuestos, básicamente todos, a sufrir y a morir por eso que creían. Chris, lo hemos visto últimamente en innumerables casos en los programas que vemos de crímenes resueltos, de detectives, de casos reales. Claro. En donde las víctimas son abusadas, donde son les pegan, o sea, son abusadas de manera extrema. A sus hijos, sí, tienen hijos. Sí, tienen hijos, abusan mentalmente, sexualmente, de todos. Sí, físicamente, los amenazan con pistola, los amenazan de muerte. Sí. Y siempre es, tú dices algo y te mato. Claro. O mato a tu mamá, o mato a tu papá, o mato a tu hermano. ¿Y qué hacen las víctimas aterrorizadas? Callados. Se quedan callados por años y años y años y aguantan el abuso. Sí. Hasta que ya empiezan a pasar cosas extremas, se atreven a hablar con las autoridades y ¿qué ganan? Y no solo eso, Moni. Ganan su libertad. Exacto. Y no solo eso, hemos visto también muchos casos, como mencionas, que se quedan calladas las víctimas y sucede que el que los está acosando, el criminal, por otro lado, lo agarra la policía y entonces ya hablan. Sí. ¿Sí? Pero no fue porque ya lo agarraron por otro lado, porque encontraron otro crimen y lo metieron a la cárcel y entonces dice, pues yo también. Pero o sea, si comparamos lo que hicieron los apóstoles con lo que es la vida real, y todo en la vida real ustedes pueden ver los casos, todos actúan de manera igual, todos se quedan callados por miedo, y cuando hablan es por ganar su libertad. Exacto. O sea, los apóstoles pudieron haberse quedado callados, decir sí, adoramos a todos los dioses romanos y a todos los que quieran. Y a Jesús también. Y a Jesús y a los que quieran, pero déjenos en paz, no ganamos nuestra libertad, y no fue lo que hicieron. Estuvieron dispuestos a sufrir y morir y perderlo todo. Así es, no ganaron nada. Por lo que creían, ¿sí? Y ahorita vamos a seguir hablando. Pero un gran punto, Moni. Muchas gracias por eso. Y bueno, uno podría preguntar, ¿cómo es que estuvieron dispuestos a morir por una supuesta mentira? Y aquí deberíamos, Moni, mencionar, por ejemplo, a los terroristas islámicos. Bueno, uno diría, pues, ¿qué diferencia hay entre los apóstoles y los suicidas musulmanes? Hay un mundo de diferencia. Y esto es una distancia epistémica. ¿Por qué? Porque fácilmente la gente da la vida por algo que creen que es verdad. Déjeme repetir. Fácilmente, como ellos, como los terroristas, dan la vida por algo que creen que es verdad. Estas personas mueren por algo que creen que sinceramente lo creen. Si no, no morirían por ello. Difícilmente la gente da la vida por algo que saben con certeza que es falso. Así es, y como ya lo hemos visto en el podcast pasado, eso no explica la conversión de Pablo, ni de su hermano, ni de muchas otras personas que no hubieran dado su vida por una mentira. Pablo es un gran ejemplo, Moni, porque es una piedra en el zapato de los escépticos. Uno, porque es básicamente imposible negar la historicidad del apóstol Pablo. Uh-huh. Por un lado, tenemos sus cartas y incluso escépticos, historiadores escépticos, ateos como Bart Ehrman, que no reconocen todas las cartas de Pablo, dicen, por lo menos tenemos 6 que son auténticas y sabemos que las escribió Pablo. No hay duda de eso. Y que conoció al hermano de Jesús y a sus apóstoles. ¿Okay? Que los perseguía primero, los quería matar. Sí. Y el mismo Pablo, que estudió con Gamaliel. Es como si tuvieras a alguien que estudió en Harvard, con el erudito número 1 de aquellos tiempos en materia de religión. Tenía el favor del Sanedrín. No sabemos si era miembro del Sanedrín o por lo menos tenía una influencia muy, muy grande en el Sanedrín. ¿Y qué sucede? Que Pablo pierde todo su prestigio, pierde su poder, pierde su dinero, todo por seguir a Jesús de Nazaret.
Y ganarse la muerte. Y ganarse después la muerte. Sí, como dicen, la cereza en el pastel es su muerte por decapitación en Roma por ahí del año 66-67. ¿Quién se va a dejar decapitar o quién se va a dejar matar por algo que sabe que es mentira? Que sabes que es mentira. Y no tenemos ningún registro histórico de que los apóstoles se retractaron de ese testimonio. Así que esa es la gran diferencia. Tenemos también aquí lo que llamamos testimonio esperado. Y esto se refiere a las profecías que tenemos en el Antiguo Testamento que hablan muy claramente de Jesús. Y aquí por tiempo no voy a leer muchísimo de esto, pero si ustedes ven Isaías 53 y yo les reto que tomen Isaías 53 y que vayan con algún judío o incluso un escéptico y se lo empiezan a leer despacio, terminan de leerlo y luego pregúntenle: dime tú, ¿de quién está hablando este pasaje? Voy a leerles una pequeña parte. Dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y sobre su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso su sepultura con los impíos, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, etcétera, etcétera, etcétera. Un gran testimonio. Tuve la bendición de ver este gran rollo de Isaías que fue descubierto en las cuevas de Qumran. Está en el Museo de Jerusalén, y ahí se puede ver este enorme rollo que confirma que lo que tenemos en la Biblia del escrito de Isaías es verídico. Y bueno, esto es, hay muchas otras profecías que podríamos mencionar, pero esta me parece que es irremediablemente cierta en cuanto a Jesús. Y finalmente veamos el último punto, que es el testimonio extra bíblico. Fuentes extrabíblicas confirman la historia en el Nuevo Testamento, y esto por fuentes seculares. Por ejemplo, tenemos 10 fuentes antiguas no cristianas que incluyen historiadores como Flavio Josefo, Cornelio Tácito, Gayo Suetonio, Talo, Flegón. Tenemos oficiales de gobierno como Plinio el Joven, el emperador Trajano, el emperador Adriano, y otras fuentes que incluyen el Talmud judío y el escritor griego Luciano de Samosata. Y todas estas fuentes podemos compilarlas y obtenemos una historia que es congruente con la Biblia. Y por cierto, esto es una pequeña muestra nada más, pero voy a mencionarlos todos porque vale la pena. ¿Qué es lo que nos dicen estas fuentes extra bíblicas, fuentes seculares? Nos dicen, número 1, que Jesús vivió en tiempos de Tiberio César, vivió virtuosamente, que era un hacedor de maravillas, tenía un hermano llamado Santiago. Sí, es un hermano de sangre, no era su primo, hermano llamado Santiago.
era aclamado como el Mesías, fue crucificado bajo Poncio Pilato, un eclipse y un temblor sucedieron cuando murió, fue crucificado en la víspera de la Pascua, sus discípulos creyeron que resucitó de la muerte. Esa era la creencia honesta de los discípulos. Sus discípulos también estuvieron dispuestos a morir por eso, como lo acabamos de mencionar. El cristianismo se esparce rápidamente hasta Roma. Sus discípulos renegaron de los dioses romanos y adoraban exclusivamente a Jesús como a Dios. Y por cierto, lo mismo dice la Biblia. Lo mismo dice la Biblia. Cerremos con algunas conclusiones. ¿Qué te parece, Moni? Adelante, Cris. Bueno, creo que no solo el tema de hoy, sino todo lo que hemos visto confirma que el Nuevo Testamento es confiable, es histórico y estamos hablando de hechos, no de ficción. Si el Nuevo Testamento dice que Jesús dijo algo, entonces en verdad lo dijo. Si dice que Jesús hizo algo, entonces de verdad lo hizo. Y no porque la Biblia lo diga, sino porque tenemos estos criterios de autenticidad. Tenemos diferentes líneas de evidencia que muestran que los escritos que tenemos acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús y de sus seguidores son escritos en los que podemos confiar con los mismos estándares que utilizamos hoy en día para analizar cualquier escrito histórico, y son criterios que se utilizan también en temas legales, temas forenses y en criminología. Y fíjate qué importante, Cris. Si te pones si quieren repasar todos estos temas, ya que se acaba aquí la temporada, vean todo, vean los nombres que usaron. Ya vimos que inventaron una historia con los nombres que existían en esa época, con el lenguaje que existía en esa época. El griego. Encontrar todos estos escritos enterrados por diferentes zonas del mundo. La arqueología. Todo es congruente con todo. Y la clave que dijiste, si todo es como un detective, junta las evidencias y ves un caso muy, muy fijo, muy, muy armado, muy bien cimentado, entonces sí voy a creer exactamente lo que dice Jesús, ¿no? Entonces hay que estar pendientes, hay que estudiar las palabras de Jesús que quiere de nosotros. Y yo, como dicen por ahí, Cris, si un hombre me dice que va a morir y va a resucitar y lo veo morir de esa manera tan violenta y lo veo resucitar, lo voy a creer absolutamente todo lo que diga. No le voy a tener duda de lo que dice. Si tienes una persona que Dios le levanta de entre los muertos, te lo predice y aparte habla con la sabiduría, la inteligencia, la autoridad con la que habló Jesús, le voy a hacer caso. Y alguien lleno de amor, alguien Exacto. Que no viene a quererte quitar dinero, a quererte lavar el cerebro, a quererte lastimar. No. Vienen simplemente a darte un mensaje de el que cree en mí vivirá y pues casi aguántense el sufrimiento de este mundo que está podrido, pero todo va a estar bien al final. Exactamente. ¿No? O sea, ¿quién te viene a dar un mensaje así de amor? Y ese es el mensaje, que es, si te pones a ver la raíz de los fundadores de todas las religiones del mundo, es muy diferente al mensaje de Jesús. Los fundadores de religiones, el punto de ellos es, este es el camino, estas son las enseñanzas que te llevan a nirvana, a la realización, a la vida eterna. Y Jesús no dijo nada de eso. Jesús no dijo, por aquí es el camino, síganlo. Él dijo, yo soy el camino. Lo que hagan conmigo va a determinar dónde están. Yo voy a morir y voy a resucitar. Y así lo hizo. Así es, Cris. Pues nos quedan muy pocos minutos. Los vamos a tener al tanto de cuando regresamos a la temporada número 4. Sí, síganos por favor aún en redes sociales, por Facebook. Vamos a estar publicando, vamos a estar activos, pero vamos a poner en pausa el podcast para prepararnos e iniciar la temporada número 4 ya, Moni. Y la temporada número 4 nos adelantamos, les decimos
sorpresa de qué va a ser o nos Tú eres esperamos? la productora del programa. Yo Bueno, pues nada más trabajo aquí. Es una temporada que nos han pedido mucho, que han estado esperando todos. Es ¿por qué no soy? Y se pueden imaginar todas las religiones que no son cristianas. Exactamente. Vamos a hacer lo que en teología se llamaría religión comparativa. Es decir, vamos a estar comparando diferentes cosmovisiones, no solo religiones, sino ahí va a entrar filosofías como el ateísmo, el materialismo, que sí son filosofías y sí son creencias. Uh-huh. Los ateos creen en su ateísmo, así que no me vengan con que no, es que yo no tengo una creencia en los dioses. No, todos tienen una creencia, punto. Y vamos a estar analizándolas. Vamos a analizar, ¿qué te gusta? Mormonismo. Testigos de Jehová. Testigos de Jehová. El budismo. Bueno, vamos incluso a ver cuestiones como los masones. Tenemos material de eso y vamos a estarlo desenvolviendo y vamos a estar analizando, respondiendo sus preguntas. Y bueno, si hay alguna por ahí, vamos a estarla resolviendo de la manera más activa posible. Nos quedan muy pocos minutitos, Chris, pero todas las preguntas que hayan puesto aquí, todas van a ser resueltas, aunque sea por texto. Y vámonos rápido con algunos saludos. Moni Cacutolén, saludos Chris y Moni. Hola. Saludos, mamá. Moni. Un abrazo, Mónica. F. Ricardo Mosquera Coloma. Dios los bendiga, hermanos. Un saludo desde Guayaquil, Ecuador. Viendo todos los argumentos verídicos que ustedes usan, hermanos, de la palabra de Dios que son ratificados por arqueólogos e historiadores, la verdad, para ser ateo tienes que tener mucha fe en tu incredulidad. Sí, y aquí es muy... La imagen que yo tengo aquí de muchos ateos es que imagínate un juicio donde estás dando 8 o 10 líneas de evidencia de que Juan Pérez asesinó a Juanita Pérez, ¿ok? Y estás dando 10 líneas de evidencia que independientemente son fuertes cada una, pero juntas hacen un caso acumulado a favor de que Juan Pérez es un asesino. Y me imagino a la oposición, ¿sí?, a un abogado defensor tratando de defender estos puntos. Y ahí lo que tienes que hacer es probar que las 8 o 10 líneas de evidencia son falsas o que no funcionan. Y eso ya me parece muy, muy, muy necio de parte de los amigos ateos. Cuando les das 8 o 10 líneas de evidencia de la existencia de Dios, después muestras líneas independientes de la confiabilidad del Nuevo Testamento, evidencia de la historicidad de la resurrección, les explicas por qué el negar los milagros no funciona. Tendrían que demostrar categóricamente la inexistencia de Dios o algún otro argumento muy, muy fuerte para decir que los milagros no suceden. Y cuando te pones a ver la cantidad de malabares que tienen que hacer para negar lo obvio que dice Romanos 1 es que Dios existe, yo no sé si da más risa o más tristeza. Yo creo que da más tristeza de ver lo sumido en la corrupción que hay tanta gente que simplemente no quieren creer, a pesar de que es obvio, es lo natural creer que nada de lo que hay aquí llegó aquí por casualidad. Así es. Jonathan Siguas Medina, una joya de enseñanza para la defensa de la fe. Muchas gracias. Y de nuevo, démosle gracias también al doctor Frank Turek, que mucho de este material es de él. Recomendamos sus libros, su página, Cross Examine, en muchos idiomas. Y bueno, ahí hay mucho trabajo muy, muy bueno que están haciendo ellos. Y bueno, les recomendamos mucho el trabajo del doctor Frank Turek y su ministerio Cross Examine. Roberto Guerra, Dios les bendiga desde Colombia. Gracias, Roberto. Bendiciones a Colombia. Fernando Contreras, saludos desde Curicó,
Chile. Muchas bendiciones. Saludos a Chile, un abrazo fraterno. Luis Valdespino, grandiosa enseñanza, felicidades. Gracias a Dios, qué bueno que sea útil. A ver si me ayudas con los comentarios. Voy a tratar de ir acá también a YouTube a ver qué tengamos por ahí. No tengamos por ahí cabos. Colman Álvarez nos pone hola. Hola, ¿qué tal, Colman? Bendiciones para ti. Jeremía Isaac. ¿Cuál es la diferencia entre el Padre y el Espíritu Santo? Bueno, ahí cabría luego ver un poco, no hemos hecho un estudio del Espíritu Santo en comparación con el Padre. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es impersonal. El Espíritu Santo, cuando tú lo analizas en los escritos del Nuevo Testamento, vas a darte cuenta que el Espíritu Santo es el consolador, es decir, quien viene a morar en la tierra en el momento en que Cristo regresa con el Padre. Y el Espíritu Santo no es el Padre, es una persona. ¿Por qué? Porque tiene emociones, tiene voluntad y es parte de la Trinidad. Tal vez tengamos que ver después a más detalle un estudio más completo de la Trinidad, pero podemos referirlos al estudio que tenemos en YouTube de Historia de la Iglesia, y ahí en uno de los capítulos tenemos un estudio, creo que vimos por ahí como 3 horas de la Trinidad, a mucho detalle. Gracias, Cris. María G. Acosta, hola a todos, saludos hermanos. Cris y Moni, bendiciones. Bendiciones, muchas gracias por los saludos. Nora Pinzón, saludos y que el Señor les guarde y bendiga siempre. Siempre es un gusto escucharlos. Igualmente. Mr. Chelbert, saludos desde Chile, amigos, ya expectante de lo que se viene. Soy una gran bendición. Gracias. Aquí Christopher Sierra dice, duda, ¿cómo podrían asegurar o corroborar que Dios nos ha dicho la verdad? Bueno, es lo que hemos estado haciendo en todo este podcast. Si tienes una persona que dice que viene de Dios, que está hablando en nombre de Dios, que tiene el poder de Dios, que utiliza los nombres de Dios, que a quien recibe oraciones, etcétera, alguien que muestra atributos de Dios y después resucita de entre los muertos, creo que nos está diciendo la verdad. ¿Sí? Como ya lo dijimos. Sí, entonces buen ejemplo. Te referiría ahí, Christopher, a lo que acaba de mencionar Mónica en cuanto a esto. Pues, Cris, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero vamos a cerrar con una oración. Vamos a contestar todas sus dudas aquí en las páginas, lo que hayan puesto, y muchas gracias por estar con nosotros. Cris, es un verdadero y gran honor que nos ayudes a entender mejor nuestra fe. Es una bendición para mí que tanta gente nos esté acompañando. Nos da un sentido de responsabilidad, Moni, de poner material que sea de bendición. ¿Y qué es lo que queremos? Queremos que la gente que ya conoce al Señor le conozca más y se acerquen más y le amen más. Y los que no conozcan, que lo lleguen a conocer. Ese es todo nuestro propósito. Así es. Y para mí ha sido un gran honor cerrar esta tercera temporada al lado de todos ustedes y al lado tuyo, Moni. Es un gran honor siempre poder compartir estos momentos y bueno, muchas gracias por tanto. Gracias a Dios. Cerramos con una oración. Cerremos. Papá Dios, gracias por la bendición de estas 3 temporadas y esta tercera que vamos cerrando, pero no sin decirte que todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que vendrá te lo debemos a ti, te lo agradecemos. Bendice a cada persona que estará escuchando estos mensajes o que los hayas ya escuchado, que tú trabajes en nuestros corazones, en sus corazones. Gracias por los recursos que nos das para poder llevar este material a todos los lugares que tú has dispuesto
Y Señor, a los que están pasando tiempos difíciles, tú les conoces. Ya hemos orado aquí por todos ellos. Te pedimos que les sigas acompañando y que no les sueltes en sus necesidades y en ese dolor que pueden estar pasando, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Te amamos y esperamos tu regreso. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Moni. Gracias, Dios te bendiga. Cris. Dios los bendiga a todos. Cris, gracias otra vez. Y hasta pronto.